continuamos con la explicación de los ejercicios de la práctica 25. En el ejercicio cuarto lo que tenéis planteado es un programa que cuente el número de palabras de un archivo. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos un archivo como este, donde como veis lo que tenemos es el principio del Quijote. Pues lo que se os está planteando es que hagáis un programa. Yo lo tengo hecho con dos versiones. Os he propuesto en el enunciado que dos formas de hacerlo. Una sería utilizando la clase StringTokenizer, que os recuerdo que nos permitía desglosar una cadena en una serie de tokens, pero es que además esa clase tiene un método que se llama, si no recuerdo mal, countTokens, que nos cuenta cuántos tokens tiene una frase. Por lo tanto, sería bastante simple. Sería ir leyendo línea a línea de nuestro fichero. Cada una de esas líneas la convertiríamos en un objeto StringTokenizer y una vez que tenemos el objeto creado, pues llamaríamos al método que me cuenta cuántos tokens tiene ese objeto que hemos creado. Así lo iríamos acumulando con el resto de la lectura del resto de líneas. Otra versión que os propongo, ese es el primero que tengo hecho, que os comento. En este caso, pues me está diciendo que tiene 33 palabras. Otra posible versión es hacerlo con la clase Scanner y utilizar los delimitadores, porque el problema de esta primera versión del token es que no se le pueden poner expresiones regulares, con lo cual solamente se le puede especificar un token de separación. En este caso yo he optado porque el token de separación sea el espacio. En un fichero como este, pues me está funcionando. Simplemente mancha que viene con coma, bueno, me da igual porque me lo va a contar como una sola palabra. Pero habrá veces en las que no interese esos casos. Entonces no nos servirían los objetos StringTokenizer. En la segunda versión, pues lo que yo os planteo es que utilicéis el método para contar las palabras, es que utilicéis el método useDelimiter que tenéis en la clase Scanner. Seguiréis también leyendo la frase o el contenido línea a línea en vuestro fichero con la clase Scanner y por cada una de esas líneas que habéis leído la tendréis que ir recorriendo para ver cuántos tokens tenéis y los tendréis que ir contando manualmente. Intentadlo, que no es difícil. Si probamos esta segunda versión, pues el resultado debería de ser igual. Podéis tener problemas según cómo lo hagáis con los símbolos de puntuación, ¿vale? Sí que os pueden dar problemas o algún tipo de error. Imaginaros que aquí pongo un punto, ¿vale? Fijaros como ahora en esta versión 2 me está diciendo que tengo 34 palabras, porque yo he utilizado como delimitadores en esta segunda versión, como veis, el punto y coma, los dos puntos y el espacio, con lo cual me está detectando como si hubiese una palabra más. Eso ya habría que ir ajustándolo dependiendo de lo que queráis. El segundo ejercicio que tenéis propuesto, el que os voy a explicar ahora, que sería el ejercicio 5, sería el de la censura. Vamos a cerrar lo que tenemos por aquí. En este caso, lo que yo os planteo sería la lectura de dos archivos a la vez y la escritura en un tercer archivo. El ejercicio lo que os dice es lo siguiente. Tenéis un archivo de texto, en este caso vuelvo a tener el principio del Quijote. Tenéis un archivo con censura, donde lo que tenéis en cada una de las líneas son dos palabras. De nuevo aquí os va a venir muy bien la clase StringTokenizer. También podéis utilizar el método split de la clase string, que lo vimos en su momento, que era equivalente. Yo he optado por usar StringTokenizer, pero podéis usar, como digo, lo que queráis. En este caso, yo lo que hago es que leo una línea del archivo censura, la convierto en un objeto StringTokenizer, el primer token es una de las palabras, el segundo token es la palabra por la que yo lo quiero cambiar, con lo cual sería muy fácil cambiar una por la otra. Y en la clase string os recuerdo que había un método que era replace, os interesará más replace all, para que os cambie todas las ocurrencias de esa palabra en vuestro texto. Y así tendréis que ir haciéndolo con todas las palabras que tengáis que ir cambiando. ¿En qué consistirá? Bueno, tendréis que ir leyendo el fichero original, que en este caso el que os he pasado es datos.txt. Leeríamos una línea de este archivo original, por ejemplo, leemos la primera línea, y ahora por cada una de esas líneas tendremos que aplicarle la censura. Aplicarle la censura me va a obligar a que yo recorra este archivo de censura completamente, ¿vale? O también podréis, si queréis, volcar el archivo de censura en una colección para no tenerlo que recorrer tantas veces. Yo lo he recorrido.
porque lo que quería era que practicaseis con archivos y trabajando con varios archivos a la vez. Os va a quedar más simple si el recorrer este segundo archivo alterando, cambiando esas palabras que tengáis que cambiar, lo ponéis en un método. Con lo cual, leo una línea de este archivo original, paso esa línea al método que le podéis llamar, por ejemplo, aplicar censura o como queráis, y me encargo de cambiar esas palabras que coincidan con las que tengo en este archivo de censura. Este archivo de censura lo vais a tener que recorrer completo por cada una de las líneas que tengáis en el fichero original. Es decir, yo leeré la primera línea de este archivo, recorro el archivo censura completo. Leo la segunda línea, vuelvo a recorrer el archivo censura completo. Leo la tercera línea, vuelvo a recorrer el archivo censura completo. Y así con todas las líneas que aquí tuviese. ¿De acuerdo? No tenemos forma de volver al principio del archivo, por tanto, el archivo censura tendréis que estar abriéndolo y cerrándolo continuamente. Para poder volver al principio tendríamos que estar trabajando con archivos directos. Y de momento os dije que no os complicaseis la vida. Con lo cual lo más simple es que abráis y cerráis el archivo cada vez que os haga falta. Porque cuando uno llega al final del archivo e intenta seguir leyendo, no os va a detectar líneas nuevas porque ya estáis al final del archivo. Tendréis que crear un tercer archivo de salida que es en el que habremos cambiado las palabras. En este caso, pues estamos cambiando acordarme por recordar. Con lo cual, donde antes aquí ponía acordarme, ahora hemos cambiado por recordar. Pensad que se nos puede repetir la misma palabra más de una vez en la misma línea. Por eso os digo que utilicéis el método replace all y no replace. Y cuidado que este método era uno de los que nos devolvía la cadena cambiada. No vale simplemente que llaméis al método, sino que tenéis que igualar la cadena a lo que os está devolviendo el método. Intentadlo y a ver si os sale. El siguiente ejercicio que tenemos, el ejercicio 6, sería el de ordenar. Os digo que vais a tener un fichero con números, algo parecido a lo que tenemos aquí, y os la tenéis que ingeniar para que ese fichero se quede ordenado. Hay muchas formas. Como veis, yo tengo por aquí un montón de versiones diferentes. En unas me he complicado más y en otras menos. Depende. Os animo a que lo probéis a hacer de varias formas. Es bastante sencillo. Yo he llegado incluso a ordenar, creo que la primera versión que tenéis, lo que hago es que vuelco todos estos números en un string y luego ordeno ese string siguiendo el algoritmo de la burbuja. Eso os aseguro que es bastante más complejo. Pero hay otras versiones por aquí mucho más sencillas. Por ejemplo, puedo coger, leer todas las líneas del fichero, volcarlas a una colección y luego ordenar la colección. Y después, con lo que tenga la colección que ya está ordenada, reescribo el archivo, con lo cual machacaría su contenido. Podéis también leer todos los números, volcarlo en un array y ordenar el array, que también os recuerdo que la clase arrays, con ese teníais un método sort para ordenar array. Podéis incluso, para leer la línea del fichero, en la clase files, con ese, tenéis un método que es read all, que os lee toda la línea de un fichero de texto y creo recordar que os la volcaba ya directamente a una colección. En fin, os animo a que hagáis distintas pruebas. Al final lo que se os tiene que quedar, imaginaros que cojo esta última, esta es la del read all. Cuando le deis al play, pues os tiene que decir cómo tenéis la cadena, cómo os la ha ordenado y el archivo. Pues no sé cómo le llama al archivo porque no me lo ha reescrito. Bueno, algún fallo tendré por ahí de nombre de archivo. Vale, es que no le he cambiado esto. Vamos a volver a probar. Que me habrá creado el archivo como veis aquí fuera. Ahora sí que me habrá cambiado, pues no le he puesto de la ruta. Bueno, tengo por ahí un poco de lío como veis de ruta. Lo que quería que viese era esto. Ahora arreglo yo los problemillas que estaba teniendo con la ruta, que está moviendo clases de sitio y la he liado. Como veis, se os tiene que quedar el archivo perfectamente ordenado al final. ¿De acuerdo? Intentadlo, que de verdad que no es tan difícil. El ejercicio 7, como veis, yo lo tengo sin hacer ahora mismo, porque quiero que cada uno lo diseñe como quiera. Debéis de diseñarle un interfaz gráfico con la idea de que os permita hacer un pequeño traductor de español a inglés y de inglés a español. Lo suyo es que tengáis un archivo, o más bien puede que necesitéis dos archivos. En uno tendréis las palabras, también lo podéis organizar a dos columnas, como ese fichero que visteis anteriormente de la censura,
de forma que en una columna tengáis la palabra en español y en la segunda columna la palabra en inglés, o a la inversa. O bien tenéis si sería lo más simple. Podéis tenerlo también en dos archivos, pero se os tienen que corresponder en orden las líneas. Es decir, si en la primera línea tengo en español casa, pues en la primera línea del otro archivo tendré que tener home, y así sucesivamente. Creo que trabajando en pareja en el mismo archivo resultará más cómodo. Ya depende de cómo lo queráis organizar. Y luego, pues, para trabajar con esa traducción, teníamos también las colecciones que eran diccionarios. Ya ahí os dejo un poco que cada uno inventéis y diseñéis como queráis. Es importante que además de que el diccionario cargue una serie de palabras iniciales, que las podéis leer de un archivo y ya tenéis algunas para hacer esas traducciones, que también os permite añadir nuevas palabras y que esas palabras que habéis añadido nuevas se queden almacenadas correctamente en el archivo. Con lo cual vais a tener que leer de archivo y después volcar esas palabras nuevas de nuevo al archivo. Si estáis trabajando con colecciones, pues tendréis que volcar la colección completa al archivo con el que estáis trabajando.